Buenas tardes, la saluda Julia Pichardo de la sección 36.837. Mi nombre es Julia Elisa Pichardo Becerra y voy a presentar la tarea académica calificada de la semana 6, que es la solución de este problema que menciona acá, aplicación de principios de programación lineal mediante el método simplex. Vamos a maximizar z y está sujeto a estas tres variables, cuando x1 y x2 y x3 es mayor o igual a 0, ¿no? Bien, empezamos. Para este planteamiento tenemos estas tres sujeciones, ¿no? Y el reconocimiento de las variables serían pues x1, x2 y x3, ¿no? Las variables deben ser igual a 0 o mayor a 0. Entonces acá estamos representando cómo son las variables, ¿no? La identificación de las variables. Ahora vamos a maximizar la función objetivo. Viene a ser z igual 8 sub 1 más 2x sub 2 más 4x sub 3. Y vamos a convertir estas tres sujeciones que nos manda el problema en restricciones. La restricción 1, ¿qué es lo que dice acá? Sería x1 menos x2 más 4x3, ¿no? Pero vemos acá que tiene el signo de menor o igual a 6. En ese caso, para el método simplex tenemos que añadir una variable de holgura, que la estamos añadiendo aquí, ¿no? Sería x1 igual a 0, tal como menciona acá el postulado. Luego la segunda restricción sería x1 menos x2 más menos x3, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos menciona acá? El postulado es mayor o igual a menos 4. En ese caso, como es mayor, menor a menos 4, vamos a transformarlo, ¿no? Tal como dice la teoría. Entonces, en ese caso, vamos a añadir una variable de holgura que sería en menos h2 igual con la misma solución total, ¿no? Menos 4, que nos da acá el postulado. Y luego la tercera restricción sería x1 menos 6x2 más x3. Y menciona que es menor o igual a 8. En ese caso vamos a sumarle una holgura. Acá, como el signo estaba en mayor o igual, la holgura se resta, pero cuando es menor o igual a, entonces se le pone más, una holgura más. Y se lo totaliza con el mismo importe, ¿no? De la solución, igual 8. Entonces, vamos a transformar la función objetiva que nos dan acá de maximizar z, sería convertir toda la solución, igualarla a 0. Entonces acá tenemos a x, a z menos 8x1, ¿no? Como está pasando, era acá menciona que x está para el lado izquierdo, entonces lo vamos a pasar para el lado derecho y al ir al primer lado va a cambiar de signo, ¿no? Acá es positivo, entonces acá va a ir negativo. Z va a mantenerse con su mismo signo, ¿no? Y Z siempre va a valer 1. Entonces vendría a ser Z, se quita el igual y se pone menos 8x1, porque está pasándose al otro lado, menos 2x2, menos 4x, y las variables de holgura, ¿no? Menos h1, menos h2, menos h3, igual 0. Donde h1, h2 y h3 son las variables de holgura. Entonces, el modelo matemático sería este valor de z. Z, que es el que hemos convertido acá. Desarrollándolo, para poderlo desarrollar, vamos a elaborar nuestra tabla simplex, ¿no? Que sería esta de acá. Entonces, como tenemos todas estas variables de acá, tenemos las variables h1, h2 y h3.
Entonces, esas de ahí las vamos a poner acá en la tabla. Las vamos a poner en la tabla. También tenemos las 3 variables de holgura. Igual vamos a ponerlas al costado aquí en la tabla. Y también vamos a poner el valor de Z. Vamos a poner de Z. Entonces, todo esto va a ir en el cabezado de la tabla. Y su solución, la solución total que nos da el postulado, que es el igual a, igual 6, igual menos 4, igual 8. Todo esto va a ir en el cabezado de la tabla simplex. Y en la columna solamente va a ir el valor de Z y las 3 restricciones, ¿no? Las 3 restricción 1, restricción 2 y restricción 3, que es lo que vamos a colocar ahorita. Entonces empezamos primero con la primera restricción, donde x1 viene a ser 1, que está acá. No, primero empezamos con z. Z vale 1 menos 8x1 en la columna de x1, menos 2x2, menos 2 en la columna de x2, menos 4x3, menos 4 en la columna de x3, y luego las variables de holgura 0. Y la totalidad es 0, la solución me da 0, la solución de la función objetiva es 0. Luego empezamos con la restricción 1, ¿no? La restricción 1 me menciona que estos serían los valores donde no tenemos valor de z, le ponemos 0, x1 vale 1, luego x2 vale menos 1, x3 vale 4, la primera variable de holgura es 1 y la totalidad de la solución es 6, entonces le ponemos 6. Luego copiamos la segunda restricción, la restricción 2, igual colocamos la restricción 2 acá en su fila, donde z no tiene valor z, entonces es 0. Entonces, yo lo que he hecho yo transformarlo, ¿no? Para que el 4 sea positivo. Entonces, al x1 le he puesto menos 1, al menos x2 le he puesto positivo, al menos x3 le he puesto 1 positivo, y la variable de holgura también le he puesto 1 positivo. Igual, en vez de menos 4 le he puesto 4. Y luego traemos la variable, la restricción número 3. Igual, reemplazamos en la restricción 3 en la fila 3, donde x1 va abajo de esta columna, se le pone 1, menos 6x2, menos x2 iría menos 6, en la x3 iría 1 positivo, en la variable de holgura 3 iría 1 positivo, igual 8. Las demás variables, como son añadidas, se le pone 0, igual que en Z. Entonces ya tenemos nuestra tabla simplex, ¿no? Con las 3 restricciones. Y luego tenemos que buscar el mayor valor negativo de Z. El mayor valor negativo de Z, y vemos que es el menos 8, que se encuentra en la columna X1. Entonces, esta columna X1 menos 8, esa vendría a ser nuestra columna pivote. Ahora tenemos que hallar la columna en la fila pivote. Y para hallar la fila pivote, tenemos que dividir, ¿no?, la solución que me da el problema entre el valor de la columna pivote a su misma altura. Entonces tenemos que 6 entre 1 sería 6. Luego la solución 4 entre menos 1 me da menos 4. Y luego la tercera restricción, su total es 8, entre 1 sería 8. Siempre es entre la columna pivote para poder hallar la fila pivote. Entonces, para hallar la fila pivote vemos cuál es el menor valor positivo.
¿no? En este caso es este de acá, el R1. La fila pivote es el R1. Entonces vemos que la intersección es R1 con X1, ¿no? Entonces vamos a ver que en la siguiente tabla pivote, para poder hallar el valor de X1, eh, este valor tiene que permanecer en 1 y todos los que están arriba y abajo de esta columna, de esta fila pivote, tiene que ser 0. Entonces armamos nuestra segunda tabla simplex, ¿no? Y reemplazamos X1 en R1. Acá está la columna R1, R2 y X3. Pero como vamos a reemplazar con la columna pivote, le hemos puesto X1. Entonces, en este caso, la fila, como esta es la fila pivote, la fórmula de hallar el valor de X1 es dividir el valor de R1 de la primera tabla entre el valor de la columna pivote. Como esta es la columna pivote, este valor va a ir fijo. Entonces vamos a hallar de esa manera todos los valores de X1, de la misma manera. Entonces acá vemos que la columna pivote en su misma fila y en su misma columna es 1, ¿no? Luego este de acá igual, eh, el valor de R1 en la columna 2, en la columna X2, entre el valor de la columna pivote. Y así sucesivamente cada uno, incluyendo el total de la solución. Y así es como tenemos el valor de de la fila pivote. Este es el nuevo valor de la fila pivote de X1. Este es el valor de X1, supuestamente, ¿no? Hasta ahora. Luego, para hallar el valor de las demás variables en esta nueva tabla simplex, porque tenemos que seguir calculando hasta que esta columna, esta fila de Z, no tenga ningún valor negativo. Entonces, empezamos con Z y jalamos su importe, su valor de la columna de la primera tabla simplex, le restamos, ¿no? Entre paréntesis, la multiplicación de la fila pivote por su columna pivote, ¿no? Y así. Luego hacemos lo mismo con la siguiente columna de Z en X1 con su fila y su columna pivote y nos va a dar 0, ¿no? Entonces, todos los valores de esta fila, los que estén arriba y los que estén abajo, tienen que estar en 0. Luego aplicamos la misma fórmula, el valor de Z, de la fila Z, columna X2, ya, menos la multiplicación de la fila pivote, de la nueva tabla simplex, por el valor de la columna pivote de la tabla simplex anterior. Y así aplicamos en toda la fila. Hacemos lo mismo en la restricción 2, jalamos su valor de la anterior tabla simplex, multiplicamos la misma fila pivote hallada por la primera columna pivote. Y así en todos los valores de la restricción 2. Y repetimos el mismo procedimiento en la restricción 3 de la nueva tabla pivote. Jalamos su valor de la primera tabla, lo restamos, ¿no? Por el producto de la fila pivote por la columna pivote de la tabla anterior. Y así hacemos toda la columna pivote. Entonces, como todavía sigue habiendo acá en Z negativo, todavía no se libra del negativo, entonces hallamos nuevamente el mayor valor negativo. Y el mayor valor negativo de Z vendría a ser menos 10 en la columna X2. Entonces, esta sería nuestra nueva columna pivote. Luego buscamos nuevamente la fila pivote. Nuevamente aplicamos el valor total de la solución objetivo entre la columna pivote de mi nueva tabla simplex, de mi segunda tabla simplex. Entonces sería 6 entre 1, me da menos 6.
10 entre 0 no es posible. Ya en la calculadora me sale infinite. En la calculadora. Entonces, acá puede ser que esté mal planteado el problema, la restricción o falta alguna restricción que nos hayan dado, ¿no? Que nos han dado del curso. Y luego la tercera restricción, igual, la solución total entre la columna pivote de la segunda tabla. Y acá me da un negativo. Entonces acá podemos ver de que no podemos hallar el x2 porque el valor de acá no es posible calcularlo, porque no se puede dividir 10 partes, ¿no? 10 entre 0 personas, ¿no? O sea, 10 artículos entre 0 personas, ¿no? No se puede, no es posible. Entonces, lo que yo hice es cambiarle de signo. Le cambié de signo al x2, porque acá venía con el -4. Entonces lo multipliqué y lo convertí en positivo, pero igual sigue saliendo lo mismo. Entonces, cuando se da ese caso, lo que dice la teoría de los métodos simples es que es una solución no acotada, ¿no? Cuando en por lo menos una variable, dice, el espacio no acotado en por lo menos de una variable, dice, ¿no? Pueden incrementarse en forma indefinida, dice, ¿no? Entonces, para mi criterio, esta es una solución acotada, entonces no tenemos una solución óptima en este tipo de problema, ¿no? Entonces, de repente podría ser alguna restricción que esté mal o que falte más datos, ¿sí? Eso sería todo. Gracias.